La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer, pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Antón Ego es el paradigma del crítico. Cuando pensamos en un crítico, la figura de una persona presuntuosa vestida de negro se nos viene a la mente. Sin duda tiene razón sobre que leer una crítica negativa es muy divertido, pero estoy seguro que Ego jamás tuvo redes sociales, donde si criticas algo, por mejor elaborada que sea tu crítica, te tirarán odio. Tampoco tuvo que enfrentarse a los defensores de Guatemala, quienes se enfurecen al escuchar que su perfecto país es racista, clasista, machista, precario y todas las cosas que son tan fáciles de enmarcar. La frase, hay talento pero solo falta apoyarlo, se ha malentendido a tal grado que hemos asociado que todo lo nacional es bueno. El talento que encontramos aquí no puede ser explotado si no se le pone en tela de juicio. Claro que debemos apoyar lo que lo hacen los artistas, pero no aceptemos cualquier basura solo por ser nacional. Cualquier lugar creativo se ha convertido en un club de la paja mutua. Escritores, pintores, músicos, todos los que se dedican al arte están en grupos donde se hacen arte para ellos, para que sus amigos les digan, oh, muy buen trabajo, bro, cuando en realidad aquello que hacen no tiene ningún valor, y esto es debido a la falta de crítica. Crítica y odio se han confundido. Parece que cuando alguien dice que hará una crítica se piensa que directamente se tirará odio a aquello que se critica, cuando, en realidad, la propia crítica puede llegar a ser considerada arte. Pero lo más dañino son las personas que se cierran a la crítica, aquellos que dicen, gracias a mis haters porque solo me hacen más grande, y ese tipo de actitud no llegará a ningún lugar. No nos hará llegar a ningún lugar. Claro que existe el odio que se tira solo por tirar, pero ¿cómo podemos diferenciar el odio de verdaderas críticas? Me parece importante reivindicar el valor de la crítica, así que nosotros empezaremos a criticar y espero que ustedes puedan criticarnos. Yo soy Fermat. Y yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Y bueno, empezamos el capítulo de la crítica. Yo creo que sería interesante empezar por revisar históricamente el concepto de crítica, ver sus orígenes, ver cómo ha empezado todo, la etimología. Entonces, ¿qué tienes para decir? Estuve viendo cuál era la etimología de crítica, ya que quería ver de dónde viene esa palabra, cuál era el significado principal que le daban a esta palabra, y viene del griego antiguo kritikos, que es capaz de discernir. Lo que me parece interesante de esta palabra es que para ellos la crítica es ser alguien, o el criticar es poder discernir una información y analizar algo y dar un veredicto, porque después viene del derivado critiques o crites, que es juez. Me gusta mucho cómo se implementa esta palabra de juez, ya que al ser crítico uno se pone en la potestad de ser juez, un juez autoimpuesto, porque cuando uno critica a veces hay quienes a uno le piden la opinión, la crítica y todo, pero normalmente cuando uno critica uno se pone en la posición de juez, uno se autoimpone esa responsabilidad, y como estoy diciendo ahorita, como un juez tiene la responsabilidad de dar un veredicto para decir si alguien es culpable o no, nosotros cuando nos damos esa responsabilidad de criticar, que es alguien capaz de discernir, nos debemos que también hacer cargo de esa responsabilidad de poder dar un veredicto, de ser juez. Entonces, no sé qué opinas sobre esto. Sí, yo lo veo interesante precisamente porque creo que hay como muchos términos que se están confundiendo, si se quiere ver así hoy en día, que por ejemplo crítica, odio, opinión, reseña, o sea, hay como toda una especie de significantes flotantes ahí que tenemos que parece que los asociamos a todos. Entonces creo que es interesante precisamente empezar desde la etimología para ver precisamente eso. O sea, un crítico no se le tendría que comparar tanto como por ejemplo alguien que simplemente da su opinión, sino se le tendría que comparar más como un juez. O sea, precisamente no solo por su etimología, sino también por aquello que hace. Como tú dices, es tener que dar un veredicto. No es con quedarme con un no, pues yo pienso que tal, yo pienso que esto podría ser mejor, sino es precisamente decir, no, yo siento que esto es así, esto es por esto, por esto, por esto. O sea, nunca has visto un juez que simplemente quiera dar su opinión. O sea, precisamente la labor de un juez es venir y agarrar como los
conceptos o las verdades que se le presentan y decir, no, lo que es completamente verdad, lo que es real es esto. Y esa es la labor que tendría que tener un crítico, por lo menos entendido desde los griegos. O sea, creo que los griegos son los que comienzan con la crítica. Por ejemplo, con Aristóteles podría decirse que empieza un poco la crítica, porque es el primero en que diferencia entre las artes bellas y las artes prácticas, en donde el propio Aristóteles se pregunta qué es aquello que es bello. Entonces, precisamente en esa primera, en el primer pensamiento griego tenemos precisamente esa crítica, si se quiere ver así. Creo que es algo interesante lo que tú estabas hablando sobre la opinión o la crítica, ya que muchas veces nosotros nos confundimos con dar nuestra opinión de algo. Por ejemplo, cuando escuchamos por primera vez una canción, nosotros podemos opinar si nos gusta o no nos gusta. Una opinión puede venir desde unos preconocimientos o conocimientos subjetivos o ideas subjetivas que nosotros tengamos, o que nosotros ya hemos desarrollado para valorar, me gusta más esta clase de música, me gusta más esta otra clase de música, o a mí me gustan más estos sonidos o no me gustan estos sonidos. Pero cuando uno critica algo, uno debe que ponerse en el labor, como veníamos diciendo, de un juez, que nosotros debemos que obtener toda la información posible. Nosotros debemos que ir recaudando información y con esa información dar un veredicto de decir, es una buena canción, no es una buena canción, por qué es una buena canción, por qué no es una buena canción, o de lo que se quiera hablar. Sí, yo creo que ahí podemos empezar a diferenciar de los términos con los que estamos hablando, que es precisamente dar tu opinión. No te hace crítico, no te hace ni una persona crítica, ni te pone en la profesión de crítico, si se quiere ver así. O sea, yo creo que también, por ejemplo, hoy en día hay como una sobreexplotación en YouTube y en todas las redes sociales de personas que dan su opinión. Por ejemplo, el más sonado últimamente, que fue el de Javier Ibarreche, por ejemplo, que dijo, a mí Barbie no me gustó, y se le tiraron al cuello. Pero es que esa es una opinión, o sea, él no estaba haciendo una crítica, y eso es precisamente, o sea, tú cuando das tu opinión estás siendo completamente subjetivo. Estás diciendo, pues a mí me gusta por esto, a mí no me gusta por tal, me recuerda a mi infancia, no sé qué. Pero dar tu opinión no te hace crítico, ni en un sentido del término, en el sentido de que tú no eres crítico, porque tú lo único que estás haciendo es decir lo primero que se te viene a la mente, y tampoco en profesión, porque tú no estás queriendo analizar y queriendo ver la intencionalidad de la obra. Tú lo único que haces es ver, bueno, a mí me gustó, va a ser buena, si a mí no me gustó, va a ser mala. Entonces, opinión y crítica no son lo mismo, y creo que eso es algo que deberíamos dejar claro. De hecho, creo que la palabra que se interpone ahí sería hater, ya que nosotros nos hemos confundido también en o la sociedad, o todos nosotros hemos confundido mucho, o nos cuesta lograr ver si una persona es hater o es un crítico, o está criticando o está hateando. ¿Qué es lo que significa hater? Un odiador. Pero un odiador, nosotros no sabemos si alguien que está criticando odia a la persona que está criticando, más puede ser una crítica válida. Ya que cuando uno critica, pues uno lo hace con los sentimientos que uno tenga, los preconocimientos que uno tenga, las ideas o la ideología que uno cargue encima. Pero cuando uno hatea es cuando uno no da razones, o eso es como yo lo he estado viendo ahorita que he estado analizando sobre este tema, que es decir, nosotros no podemos saber el móvil de la persona, no podemos saber si la persona hace una crítica por el odio o no por el odio. Entonces la única forma de diferenciar o de llamar a alguien hater o un crítico es por el contenido de la crítica. Si nosotros decimos que la persona no da una razón del por qué dice que algo es malo, simplemente está opinando, y si opina de manera agresiva, entonces sería un hater. O eso es lo que yo creo que debería de ser reconocido como hater. En cambio, si uno da razones de su crítica y no lo hace de una manera agresiva, aunque sea que puede ser contundente, porque es muy diferente ser contundente a agresivo, uno puede tener esa diferenciación entre una crítica y alguien que está hateando. Sí, yo creo que esto también se remite al origen. O sea, como te decía, si bien como todas nuestras palabras vienen o del griego o del latín, podemos entender que crítica viene de juez, pero no, o sea, los griegos no tenían una crítica como tal como la entendemos hoy en día. Precisamente esa crítica en donde tú dices que, o sea, esos conceptos de crítica que ya te entendemos a día de hoy como una persona que intenta hacer algo estructurado, que da su opinión, y hater, esos dos conceptos, o bueno, por lo menos el de crítico, tal como lo entendemos hoy en día, viene desde la Ilustración.
La Ilustración, este periodo de la historia en el que pensamos que somos seres completamente racionales y la razón está encima de todo, etcétera. En esa época es que surge la crítica como la conocemos hoy en día. Y se me hace interesante porque lo que tú decías era que un hater es aquel que da su opinión agresivamente, por ejemplo, y que el crítico es el que tiene que tener una estructura para poder dar precisamente una crítica. Y eso viene desde antaño, desde la Ilustración. ¿Por qué? Porque la crítica se usaba en la Ilustración originalmente para divulgación. Es decir, por ejemplo, las obras de Mozart o por ejemplo los cuadros. O sea, los críticos empezaron a surgir precisamente como para intentar acercar a las personas a esa obra. Es decir, bueno, eso le pasa a todo el mundo. O sea, por ejemplo, tú vas a un museo o ves una pintura de repente que te sale en Facebook o algo así y no tienes idea de nada. Dices, pues una mujer desnuda, mujer gorda, paisaje y ya está. Pero hay una intencionalidad detrás de eso, sus cuadros representan algo, por ejemplo la música también. Eso yo creo que también se lo atribuiría a la estructura que tenemos hoy en día, de que la música que nos dan es completamente sencilla. Pero por ejemplo, tú te pones a escuchar a Mozart y no tienes idea de lo que está pasando. Te pones a escuchar una ópera de Bach y tampoco tienes idea de lo que está pasando. Y incluso a contemporáneos tú te pones a escuchar, yo qué sé, a King Crimson, a Pink Floyd, a muchas cosas y no sabes precisamente qué es lo que está pasando. Precisamente porque la labor del crítico en aquel entonces, y que se perdió un poco hoy en día, es que tenías que acercar esas obras o darte herramientas para disfrutar esa obra. Creo que eso que estabas hablando puede ser bien representado con el personaje que dijiste al inicio, Antonego, un crítico culinario en la película, ¿verdad? Que es alguien que muchas veces se siente, o en la película se siente que es alguien que destruye los restaurantes o solo quiere bajarles una estrella. Pero lo que no se dice ahí es de que por parte de todos los críticos, porque se muestran otros críticos, la crítica que llegó de imprevisto cuando él hace la sopa, cuando es la primera vez que Remy hace la receta o la mejora, pues es cuando vemos de que los críticos tienen la función de decirle a los demás, este es un buen restaurante, en ese caso, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves o investigas sobre un restaurante, tú vas a ver las estrellas, tú vas a ver las reseñas, y si eso son de personas que tienen conocimiento del tema, o que han probado muchos tipos de comidas o son especializados en eso, pues uno confía más en la crítica. Entonces yo creo que, como tú decías, yo no lo sabía, pero que tienes razón en que son como divulgadores, ya que dicen, no, esto es bueno por esto, esto y esto. Entonces critican que es bueno por algo, pero también puedes criticar diciendo que es malo, porque es malo y comparando. Sí, y bueno, siguiendo un poco con el tema de ego, se me hace interesante precisamente que haya críticos de comida, ¿no? O sea, que es como lo más subjetivo que te puede parecer hasta cierto punto, ¿va? De decir, bueno, cada paladar es distinto y por ejemplo, yo que tengo un paladar de niño de 5 años, me van a gustar más las cosas dulces que las cosas saladas. Entonces, como que la idea de crítico culinario también es interesante en el sentido de porque viene interponido de la subjetividad y la objetividad, ¿va? O sea, si una persona a mí me dice, no, es que va a ser la mejor carne que vas a probar en tu vida, pero yo soy vegano, pues es una crítica válida porque puede que la carne sea la mejor, pero a mí subjetivamente no me va a interesar. Pero bueno, yo creo que también hay que, siguiendo un poco en el contexto histórico, la crítica también se ha utilizado, y esto se me pareció muy interesante cuando lo escuché, la crítica se ha utilizado para exaltar ciertas ideologías. Y eso se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se utilizaron a muchos críticos que intentaron desvalidar muchas obras, por ejemplo, en el nazismo, o intentar exaltar ciertas obras del nazismo solo para llevar a cabo una ideología. Y yo creo que es interesante analizar ese punto de vista de la crítica, porque ¿cómo puede existir una crítica que no es crítica? No sé si me voy a entender. O sea, que no tiene una base, no tiene una estructura en la cual se pueda decir qué es mejor o qué es peor, sino que lo único que busca es dar una ideología, o que se siga una ideología. Se puede intentando tener los argumentos de la crítica, por así decirlo. O sea, tal autor utilizó tal pintura o tal color y tal composición y eso lo hace mejor, pero en realidad no lo hace mejor, es solo que yo, como está acorde a mi ideología, yo la quiero impulsar, por ejemplo, ¿va? Yo creo que eso también va acompañado de la diferencia entre crítica y análisis,
cuando tú analizas algo, de lo que cabal estábamos hablando un rato antes, cuando tú analizas algo, no estás dando un veredicto o no estás intentando agarrar informaciones de varios lados o hasta crear conocimiento. Una crítica bastante buena es una crítica que ofrece algo nuevo, ofrece una visión nueva de la obra o una visión nueva del mundo que nos proyecta esa obra. Entonces, cuando nosotros criticamos algo, debemos que ver qué es lo que nos ofrece esa crítica, si es un veredicto o simplemente un análisis, porque como tú decías, es por ejemplo personas que critican, entre comillas, critican el comunismo o el capitalismo mismo, no tienen otras opciones, o eres comunista o eres capitalista, o eres liberal o eres comunista. Entonces, en ese sentido, no hay una crítica real de por qué solo hay esas dos opciones. No hay críticas que se salgan de ese esquema de que nos entrega el sistema. El mismo sistema nos dice qué es lo que debemos que criticar y hasta dónde podemos llegar hasta la crítica. Y la crítica creo que es eso donde nosotros miramos, por ejemplo, una película y decimos, aquí hay algo, y lo vamos desarrollando. Eso no es sobreanalizar una película, es simplemente verla de otra manera y hacer que esa película entregue otra perspectiva, porque yo con mi interpretación y mi crítica estoy entregando más información y más conocimiento o algo nuevo hacia el mundo o hacia lo que entrega esta obra. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos de mi parte, el autor en el que me voy a basar para poder intentar explicar un poco es precisamente Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt. El filósofo del siglo XXI, básicamente, que tiene una teoría estética. Y Adorno decía que las obras de arte, para que sean creativas y libres, tienen que estar prestadas a nuevas interpretaciones, y estas deben ser críticas. Es decir, no existe la obra de arte cerrada, por eso no existe una película perfecta, no existe el libro perfecto. O sea, no existen obras de arte que no estén prestadas a cierta interpretación, porque si existiera esa obra magnífica a la que no se le puede criticar o a la que no se le puede sacar algo, no se le puede, no existiría nada, no existiría el arte, que el objetivo del arte en muchos aspectos es precisamente ese, es diferenciar entre lo que es mejor y peor. O sea, si nos interesa la crítica y si nos interesa el arte, es precisamente para ver por qué una película es mejor que otra, objetivamente hablando, entendiendo la objetividad como que no existe 100% razón completa, ¿va? Sino que tenemos un cierto... estamos atravesados de una subjetividad que también va a afectar esa crítica al final. Pero, por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, en la literatura con Dante. O sea, la Divina Comedia tiene 1001 interpretaciones. O sea, la Divina Comedia tiene interpretaciones... O sea, yo creo que hasta día de hoy, o por lo menos en la época de la Unión Soviética, se llegaron a hacer interpretaciones comunistas sobre la Divina Comedia de Dante. Y es como de... como dijeras, pareciera un sobreanalizar la obra, de decir, bueno, le estamos buscando chichis a la serpiente, pero no. O sea, si la obra de Dante es tan buena y la Divina Comedia la tenemos como uno de los grandes libros de la Edad Media, es precisamente porque se le puede sacar esa interpretación y porque se le puede hablar de otras cosas, se puede analizar muchas más cosas. Como te digo, la Divina Comedia tiene desde análisis teológicos, los análisis literarios, los análisis simbólicos. Hay obras, precisamente, yo creo que eso es a lo mejor un criterio que se podría utilizar para ver qué tan buena es una obra o qué tan mala es una obra. Es decir, qué tanto le puedo sacar yo el jugo o qué tanto puedo yo analizar una obra e intentar interpretarla. Dependerá de la calidad de la obra. Una obra que es mala en muchos sentidos, pues va a decir lo que va a decir y ya. Pero obras que son buenas, y como digo, Dante, Kafka, muchos autores tienen esa posibilidad de prestarse a muchas interpretaciones. Sí, creo que lo que se habla aquí es sobre momentos históricos. Nosotros estamos atravesados en nuestro momento histórico, en lo que vivimos, en la sociedad en la que estamos, formamos parte, también en la clase económica en la que vivimos. No es lo mismo lo que entiende alguien que tiene todo ganado a alguien que no tiene nada. Por ejemplo, como tú me venías mencionando antes, Parasite, que lo habíamos hablado antes, de que es una película que realmente a personas demasiado ricas no entienden estas
cosas porque no lo han vivido. No han vivido tener que estar, que se inunde la casa, no han tenido que ver cómo consiguen trabajo, aunque sea mintiendo. Entonces todo esto, dependiendo de cuál es tu momento histórico, tu clase social o todo lo que se te atraviesa a tu persona, tú lo vas a interpretar de diferente manera. Por eso cuando tú ves atrás unas obras que son bastante interesantes, tú le vas encontrando más información. El autor quiso decir eso, nunca lo sabremos, no sabemos lo que quiso decir el autor. A veces hasta el autor, ni siquiera el autor sabe lo que quiso decir, porque muchas veces eso uno piensa de que el autor sabe que en todo momento lo que quiere decir, cuando realmente lo mismo que se nos está atravesando históricamente a nosotros como personas, nuestra ideología, toda nuestra forma de ser, se ve plasmado en la literatura o en lo que uno escribe. Por ejemplo, los escritores, ¿va? Donde los escritores, si escriben sobre algún tema, por ejemplo, ellos querían escribir sobre el amor. Ellos puede ser que su objetivo principal haya sido escribir sobre el amor, y entonces sería fácil encontrar ese motivo o ese vehículo. Sería fácil criticar si está haciendo un buen uso del romance, si no está haciendo un buen uso del romance. Pero a lo mejor si lo vemos después, lo que no nos interesa el romance, sino que vemos que a lo mejor está interpelando a ideas de libertad, qué tan libre es una persona, o ideas económicas, o ideas de muchas ramas, donde unas veces uno puede interpretar, pues, ¿por qué no decirlo?, más de lo que tal vez el mismo autor quería decir. Sí, yo creo que aquí entramos a el punto de cómo analizar o cómo criticar. O sea, yo creo que no solo vamos a hablar precisamente sobre la crítica y todo lo que ésta la rodea, sino también sobre cómo podríamos hacer críticas acercadas principalmente al arte. Yo creo que principalmente en el arte es donde más abunda la crítica, y bueno, no creo que tendríamos que entrar tanto a qué consideramos arte, porque pues podemos entrar a la comida y entraríamos muchas cosas. Pero regresando a Adorno, para Adorno, Adorno dice que hay que entender las obras, o por lo menos la labor del crítico es entender las obras desde su propio sistema, si se quiere ver así, desde sus propias pretensiones. O sea, el crítico no tiene que ir con con versiones preconcebidas de decir, bueno, no, estoy seguro que el autor, yo que sé, por ser negro va a hablar del racismo, o yo estoy seguro que la autora, por ser mujer, va a hablar del feminismo. O sea, el crítico no tiene que ir con esas preconvenciones sociales, sino que lo que tiene que hacer es atenerse a la obra misma, es atenerse a lo que está escrito, a lo que dice, e intentar conseguir y ver las pretensiones que tiene la obra, es decir, qué quiere conseguir esa obra. Es una obra de divulgación política, es una obra literaria, es una obra que busca representar ciertas cosas. O sea, para empezar a hacer una crítica, primero hay que situarnos en el sentido de qué es lo que quiere decir la obra. Luego, Adorno me explica que los detalles nunca conforman la obra. Es decir, creo que a veces los análisis sí que toman en cuenta los detalles. Es decir, un análisis cuando lo miramos, por ejemplo, de películas es, bueno, no, el autor utilizó este plano para que se viera reflejado esto, por ejemplo. Por ejemplo, el último plano del Padrino, cuando la esposa de Michael Corleone le está viendo alejarse, precisamente hay un plano contra plano porque hay una intencionalidad de ver esa separación entre la esposa y Michael Corleone. Entonces, ese tipo de detalles son los que buscan el análisis, pero para Adorno, esos detalles no determinan la obra. Es decir, tú no tienes que buscar en los detalles como el por qué la obra es buena, sino que los detalles, todos los detalles juntos de la película, de las canciones o de los libros, forman un todo, y ese todo es más que la suma de sus partes, si se quiere ver así. Y precisamente lo que tenemos que ver es ese todo que junta los detalles. Desde mi punto de vista, yo creo que también hay que entender las obras de arte desde un punto de vista, que entender las obras de arte como sistemas. O sea, no sé si me explico. O sea, cada obra tiene sus sistemas. Por ejemplo, la fantasía, o sea, objetivamente sabemos que no existen los hobbits, pero el Señor de los Anillos, en el sistema de la obra del Señor de los Anillos, los hobbits son importantes y reales. Entonces, yo creo que esto es interesante e importante porque muchas veces a los que criticamos, por ejemplo, el reggaetón, o criticamos la música popular, o los que criticamos muchas cosas, se nos dice, es que no puedes criticar lo que a mí me gusta, o es que no tiene sentido. Y sí,
O sea, yo no puedo comparar a Bad Bunny con Beethoven, no puedo. Yo no puedo comparar yo que sé, a Paulo Coelho precisamente con Dante. O sea, yo no los puedo comparar. Pero lo que sí puedo, ¿por qué? Porque pertenecen a géneros distintos y las pretensiones de sus obras son distintas. Eso es lo que tenemos que entender. Pero eso no quiere decir que yo no pueda criticarlos. ¿Por qué? Porque incluso dentro del marco del reggaetón de Bad Bunny hay cosas que se pueden criticar, hay cosas que son importantes. Y por ejemplo, yo sí puedo decir que una canción de reggaetón es mejor que otra. ¿Por qué? Porque ambas tienen las mismas pretensiones. Y por ejemplo, algo que funciona en una canción de, yo que sé, de Don Omar en los 90 funciona mejor que lo que le funciona a Bad Bunny hoy en día. Y eso es lo importante. Yo sí estaría de acuerdo que hay ciertas obras que, por ejemplo, crean puentes entre géneros y otros. Por ejemplo, el rock y el jazz pueden tener puentes, como puede ser, yo que sé, King Gizzard and the Lizard Wizard. La electrónica y el rock pueden tener también puentes. La electrónica y el reggaetón pueden tener puentes. Y esos puentes son obras que también pueden prestar a la crítica para ver no qué género es mejor que otro, sino qué género funciona para ciertas cosas mejor que otro. Con lo primero que dijiste, creo que estoy un poquito en contra de que solo en el arte o mayormente en el arte se puede criticar, ya que, por ejemplo, tú puedes criticar cómo se usa la ciencia, la tecnología, puedes criticar modelos económicos, modelos sociales, puedes criticar comportamientos, la moral de una persona, el acto de una persona, puedes criticar varias cosas, no necesariamente el arte, pero claramente en el arte es donde más encontramos intentos de críticos, ¿verdad? Le llamo intentos de críticos porque muchas veces son opinólogos, son decir a mí me gusta o no me gusta. Es como lo que tú decías en la película de Barbie. Encontramos muchas personas diciendo no, es que Barbie me gusta bastante, y otros peleándose, no, es que Barbie es mala. Y cuando le preguntabas por qué Barbie era buena o era mala, era porque unos decían no, porque da visualización al feminismo, y otros decían no, porque utiliza un feminismo muy tóxico. Pero no iban más allá, esas eran sus razones. Era como decir no me gusta Barbie porque hay mucho rosa. Bueno, hay mucho rosa, pero a mí me gusta el rosa, ¿y qué? Entonces, por ese sentido no tiene razón o sea, no es una crítica. Hasta la puedo comprender. Si a ti no te gusta el rosa, es obvio que no la vayas a ver, o no la quieras ver, o no te haya gustado, porque si hay un uso excesivo de rosa. Y si a ti no te gusta, pues allá tú. Pero eso no es una crítica. Entonces, ¿cómo criticar? Como tú decías, no nos podemos fijar en detalles que a lo mejor no conforman la obra total. Por ejemplo, el color. No podemos decir que algo es malo por el color. O no podemos decir que, por ejemplo, el reggaetón es malo por el dembow. El dembow solo es una característica del reggaetón, que es una de las principales, sí, y que te puede gustar o no. Que te pueda atraer más el ritmo, que te pueda atraer más el sonido. Pero lo que conforma una obra de una canción de reggaetón y puedes criticar es qué es lo que se utiliza. Cómo es de que, por ejemplo, haciendo una breve crítica de mi parte, cómo es de que esta se ha desgastado tanto, donde todas las canciones suenan igual. A mí no me disgusta como tal el reggaetón. De hecho, en sus inicios puedo decir de que me atraía, y algunas me atrajeron, pero pronto se volvieron una copia de lo mismo. Querían decir lo mismo, letras similares, sonidos similares, ya muy popularizada, donde sonaba donde suena en todos lados. Entonces ahí también puedes hacer otra crítica. ¿Por qué vamos a poner en una cafetería una canción de reggaetón? Porque el reggaetón, su intencionalidad pues es más de deseo, más sensual, más de discoteca. Más de discoteca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo vas a poner en un centro comercial? ¿Por qué lo vas a ir escuchando en el carro? Que si tú quieres, lo haces porque eres tú. Eso sí es subjetivo. Si alguna persona quiere escuchar reggaetón en el carro, pero puedes criticarlo, decir, ¿por qué se está utilizando de esa manera si ni siquiera su intencionalidad es esa? Entonces creo que la crítica va de reunir todos esos cabos y decir, no, a mí no me molesta el reggaetón. De hecho, cuando yo lo escucho y estamos en un ambiente de discoteca, de baile, o un ambiente más de estar hablando y todo eso, con varias personas, pues me parece bien utilizada, no tiene nada de malo. Pero
podemos llegar al acuerdo de que realmente no es una música muy compleja o que nos dé mucho más de lo que nosotros queremos. Sí, precisamente siguiendo con la intencionalidad de la que hablabas de la obra, he visto un fenómeno interesante. Espero que no se me juzgue como machista, pero ¿no te has dado cuenta que las mismas morras que escuchan Bad Bunny son Swifties? Es exactamente eso, o sea, hay muchas morras que escuchan Bad Bunny y les encanta como el perreo, pero al mismo tiempo les gusta Taylor Swift y a veces como que no logras hacer esa conexión de, bueno, ¿por qué te gusta una y te gusta la otra? Bueno, precisamente porque se ajustan a dos intencionalidades completas, o sea, es decir, por un lado tengo mi versión fiestera, tengo mi versión alegre, que sería el reggaetón y el perreo y todo eso, pero obviamente soy humano, o sea, tengo depresión, hay cosas que no me gustan y bueno, entonces ya puedo elegir Taylor Swift, ¿no? Ya agarro solo las canciones tristes de Taylor Swift. Entonces es un fenómeno interesante como no existe como una sola... un solo género, por así decirlo, al que te quieras atener. Y por ejemplo, es lo que tú hablabas. Es bueno, si tú en tu carro quieres escuchar reggaetón, pues nadie te va a decir que no, pero sí te puedo criticar de que, por ejemplo, tú cuando estés deprimido, no quieras deprimirte más y decir, no, yo voy a olvidarme de todo y voy a escuchar perreo. Es como, no creo que eso sea sano. Y yo creo que ahí podríamos amarrar con un tema que es interesante, que es la estandarización de la música. La estandarización del arte, yo diría en general. O sea, cómo nuestra industrialización ha llegado a tal punto que ya tenemos... Ya está todo está estandarizado, o sea, ya las canciones están estandarizadas. Me salió un TikTok hace tiempo respecto a cómo, que decía algo así como hits del 2005 y todos se escuchaban igual. Todos tenían como un mini saxofón, eran electrónica con canciones pop, o sea, eran la misma canción. ¿Por qué? Porque al final los procesos de creación, los procesos creativos también se estandarizan, si se quiere ver así. Y terminas con la misma mierda de siempre. Y ese es el problema. O sea, y no solo eso, sino que también no solo la propia música está estandarizada, sino que la propia crítica está dentro de la estandarización. ¿A qué me quiero decir con esto? O sea, es decir, tú cuando escuchas una canción, no solo la escuchas, sino que la reacción que te quieren provocar ya está incluida dentro de la canción. Entonces, por ejemplo, regreso a mi ejemplo, si tú escuchas a Bad Bunny, cuando lo escuchas directamente, te están queriendo generar una reacción estandarizada. O sea, tú ya no tienes que sentarte y decir, ¿qué podría sentir yo con esta canción? ¿O a qué se supone que yo tendría? Ya no hay un ejercicio de escucha, ya no hay un ejercicio de entender la obra. Y lo mismo del lado de Taylor Swift, si se quiere ver así. Bueno, Taylor Swift ya directamente, si me quiero poner triste, escucho Taylor Swift y sus canciones, ya está. O sea, no hay precisamente un ejercicio de intencionalidad en la cual yo quiera ver, bueno, estoy triste, qué canción se ajusta a mi tristeza, qué canción habla de lo que yo quiero ver. Y eso, para mí, en mi caso, yo creo que es cerrarte a un mundo de posibilidades. La dualidad de una persona, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de esto, de cómo personas tienen bien definido, por ejemplo, como tú decías, muchas veces en mayoría mujeres, aunque sea que también en hombres, que lo de Swiftie se volvió muy popular y pues Bad Bunny viene siendo popular desde hace tiempo. Bueno, Taylor Swift también, pero esta palabra Swiftie se volvió popular hace poco. Creo que es eso, simplemente quieren... O sea, cuando se sienten tristes, escuchan a Taylor Swift. Cuando se sienten con ganas de perrear, escuchan a Bad Bunny. Y es raro porque Taylor Swift habla mucho de rotura, de lo doloroso, de la ruptura, de despecho y todo eso. Y Bad Bunny habla de engañar, de salir con 5 personas a la vez, de tengo mi novia y estoy perreando aquí contigo porque pues me gustaste y me pareces rica en ese sentido, ¿va? Entonces es como decir, no no tiene lógica en cierta parte, pero históricamente se le ha dado esa lógica de decir no hay nada de malo. Entonces cuando alguien viene y critica eso, muchos se sienten ofendidos o se sienten atacados. Porque es el problema de pensar que toda crítica es a partir del odio, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado. Con lo otro que habías dicho de la estandarización, yo creo que la estandarización ha existido siempre, o sea, siempre ha habido un estándar. Últimamente se ha visto mucho más marcado. Yo creo que es también por la capacidad de
de comunicación de estos tiempos. El internet comunica demasiado rápido. Entonces antes, cuando había un hit de Estados Unidos, no era el mismo hit que se escuchaba en otros países, o el tipo de música era muy diferente al que se escuchaba en cada país. Aunque sea que ahorita sigue habiendo esa diferencia, se está homogeneizando mucho más esos estilos de música. Y lo que tú decías, a veces ya viene preplanteado lo que se quiere sentir en una canción. Muchas veces la canción ya simplemente quiere que los primeros 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos y mucho sean muy pegadizos y que funcionen para un TikTok. Entonces, ¿por qué? Porque las personas solo la quieren utilizar para un TikTok. Las personas simplemente quieren los 15 segundos para una historia de Instagram, para ponerlo y que se escuche algo genérico pero pegadizo, que llegue bien con la historia y que se sienta cómodo utilizarlo. Entonces, esa es la intencionalidad del producto, y por eso cuando uno critica de por qué se está haciendo tantas canciones en masa, tanto arte en masa, tantas cosas muy similares, muchas personas se enojan y dicen: no, es que tú no dejas disfrutar. Pero es que lo que veníamos diciendo antes de empezar el podcast, el criticar hace que disfrutes más la obra, porque miras más en la obra y sacas más conclusiones de la obra, la exprimes más, y si la exprimes más, disfrutas más cada intensidad de la que trae la obra. Entonces creo que la respuesta a no disfrutas la obra cuando estás criticando o cuando solo críticas sería: no, la estoy disfrutando más. Sí, y porque yo creo que eso es el comentario que siempre se hace a cualquiera que intenta hacer una crítica estructurada de lo que veníamos hablando, ¿no? Que para resumir eso es básicamente lo siguiente: un análisis es definir las partes de la obra. No todo análisis viene con una crítica, pero toda crítica tiene que venir con un análisis, en pocas palabras. ¿Y por qué? O sea, y precisamente el comentario fácil que siempre se hace es: bueno, pero ¿y qué más da? O sea, ¿por qué me tiene que importar a mí? ¿Por qué no me pueden dejar disfrutar mi música? ¿Por qué no me pueden dejar disfrutar todo este rollo? Y es como de: no te estoy diciendo que no lo disfrutes, pero te estoy diciendo que si no hay un ejercicio crítico para poder entenderlo, va a haber un problema. ¿Y por qué? Regreso a Adorno. Como dije anteriormente, para Adorno, una obra solo es creativa en tanto que hayan interpretaciones para poder darle. Y si la propia interpretación de la canción está dentro de la propia canción, ¿qué puedo sacar yo? O sea, ¿qué otra intencionalidad le puedo sacar? Eso quiere decir que esa obra no es libre. Es decir, yo no puedo hacer comentarios, por ejemplo, sobre que Bad Bunny hace una crítica feminista, o que Bad Bunny hace una crítica transexual o del capitalismo. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque uno, no es la intencionalidad de la obra, y dos, no es la interpretación que se busca. Es decir, la interpretación que se quiere o que se da ya dentro de la obra, que es lo que yo hablaba con la estandarización, no te da margen a poder hablar de otra interpretación. Y eso es lo peligroso, que al final nos encontramos con obras completamente vacías, que no son libres y no son creativas, precisamente porque no dan espacio a ese margen de creatividad e interpretación. Y eso es lo que se me hace que podemos criticar, debemos criticar en cierto sentido, porque, como digo, al final nos vamos a encontrar con, no solo en la música, en el cine, en la literatura, en todo esto, con obras vacías, porque ellas mismas se quieren autointerpretar, si se quiere ver así. La falta de crítica en los medios actuales o en los tiempos actuales afecta mucho a la sociedad en la que no se hace esa crítica, ¿verdad? Porque otra cosa que yo quería traer a colación es cómo en Guatemala esta crítica se ve como mala. Como venía diciendo, ¿por qué se toma tan mala crítica aquí en Guatemala? Y claro, ¿cómo no se va a tomar tan mala crítica en Guatemala si la mayoría de arte, la mayoría de cosas que salen aquí en Guatemala realmente carecen de originalidad y de creatividad? Cuando todas vienen simplemente de copias, o de otros países, o de otras intencionalidades, o de otros artistas. Entonces, ¿cómo van a querer que alguien critique? ¿Cómo les va a gustar que hayan críticas si ni siquiera se puede criticar del todo una obra? Entonces, creo que eso realmente afecta mucho en este sentido a Guatemala, de que realmente si alguien empieza a ser un poco famoso
o empieza a ser un poco reconocido porque toca bien, porque canta bien, porque es cierto, hay personas que tienen una muy linda voz, que tocan muy bien algún instrumento, que pintan bien y todo eso. Pero cuando alguien quiere hacer una crítica hacia su obra o hacia sus obras, las personas se molestan y dicen, no, hay que apoyar porque es nacional, porque es guatemalteco. Y yo diría que no, de hecho hay que criticarlo más, porque cuando se critica lo único que se busca es la mejora de su obra, la mejora de él mismo o de alguien más que esté leyendo la crítica, que diga, ah, es cierto, esa crítica tiene razón, voy a hacer algo más interesante o algo que sí tenga algo más que dar. Pero si no, simplemente nos quedamos en lo mismo, donde nada, ningún arte guatemalteco ahorita mismo creo que está siendo reconocido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque realmente no tiene nada nuevo que ofrecer, no tiene nada interesante que ofrecer a los otros países. No es como ahorita que sabemos el regional mexicano, el reggaetón en su momento que vino del sonido africano, no sé por qué países de Latinoamérica. El Caribe fue donde primero hizo el movimiento y donde surgió, donde también podemos encontrar un rap consciente de Venezuela muy bueno, muy interesante, o un trap también interesante, muy parecido al de Estados Unidos, pero que da nuevas opciones de Argentina, pero que realmente en Guatemala no hay, y eso solo hablando de música, porque por ejemplo si hablamos de podcast, creo que México en Latinoamérica es tiene de los mejores podcasts, igual Argentina mismo, pero los otros países se quedan un poco rezagados, sin hablar de Guatemala, que Guatemala ya lleva mucho tiempo sin tener un artista reconocido. El último que yo recuerdo sinceramente así muy viral es Ricardo Arjona. No sé si tú te recordes de alguien más. No, yo creo que eso es precisamente el sentir de este podcast, el poder criticar precisamente a nuestro país y precisamente lo que hacemos acá. O sea, si bien venimos hablando de la crítica en un sentido elevado, si se quiere ver así, creo que es importante también bajarlo a nuestro terreno hoy en día, ¿no? Siguiendo con lo que tú decías de que al final tenemos que criticar más a los que hacen arte aquí, o sea, las mismas personas que viven en este país, tenemos que criticarlas más cuando hagan arte. Yo regresaría a Adorno y diría que Adorno, en esta teoría estética que él tiene, él se pregunta algo y él hace las dos preguntas que yo no sé si encontré una respuesta, pero es la siguiente: ¿cuál es el verdadero deber de una crítica? La crítica tiene que, si bien decirle al artista lo que hizo bien y mal, o si la crítica tiene que acercar a un público ignorante cierta obra. Es decir, ustedes que no son letrados no van a poder entender la magnificencia del Quijote, o no van a poder entender la Academia de Atenas. O por otro lado, hay que decirle al artista: no, tú eres un pendejo porque no pintabas como pintaba Miguel Ángel, o no tienes la esencia que tiene Picasso, por ejemplo. Entonces, yo creo que son puntos muy válidos. Una crítica precisamente de la crítica, pues bueno, Adorno, el sistema que buscaba Adorno en su filosofía era criticar todo sistema, muy interesante. Yo creo que cuando lo vemos en Guatemala, precisamente veo esa atadura que tenemos de la creatividad y del arte. Yo pienso en los otros países y veo, por ejemplo, en la literatura, tenemos a Borges, a Mario Vargas Llosa, a Rulfo, que son de distintos países, que son latinoamericanos y que son grandes obras que son de la literatura internacional. Pero por ejemplo en la música tenemos a Soda Stereo en Argentina, tenemos el regional mexicano, Vicente Fernández, el Gallo de Oro, o sea, tenemos... Pero en Guatemala, cuando lo intentamos analizar, no hay nada, y eso es lo más interesante que parece, porque y yo creo que precisamente viene por lo que tú bien explicabas, que era lo de que no hay una creatividad, no hay un sentido creativo, sino que solo buscamos copiar y terminamos con las 30 mismas bandas iguales que suenan igual, o si no tenemos a los mismos que solo intentan copiar la música indie que se escucha en Estados Unidos. No hay una búsqueda de la propia identidad en el arte aquí mismo. ¿Por qué seguimos? Yo lo que siempre critico aquí es por qué tenemos que seguir con conciertos de Arjona que terminan moviendo a casi todo el país, o que los conciertos Gallo terminen siendo las mismas 3 putas bandas que son Bohemia Suburbana, Malacates y no recuerdo cuál otra. O sea, cada concierto es exactamente lo mismo, no hay un cambio, no hay un espacio creativo en el cual podamos nosotros
decir, bueno, yo quiero innovar en este aspecto porque no se busca, porque no se critica. Y en el mismo sentido de los podcasts, yo creo que tú lo hablabas. Cuando los podcasts de aquí no hablan de nada, o sea, es súper interesante. Los podcasts de aquí no hablan de nada interesante. Es o de relaciones, o de contenido morboso, que si alguien se cogió con no sé quién, o entrevistas pendejas con actrices porno, o sea, no hay un ejercicio precisamente de introspección y de crítica, tanto adentro como afuera del contenido, para poder hacer algo. Y como tú dijeras, si cuando tú criticas y vienes y dices, oye, que tu podcast o que se considere gracioso o que tú lo quieras hacer interesante solo porque hablas de ovnis o porque dices cerote cada 5 segundos, pues no es contigo. O sea, cuando tú criticas eso, te van a venir, ay, es que este es ardido, ay, es que este no sabe lo que está hablando, que no sé qué. O sea, yo creo que Guatemala es precisamente el reflejo de qué es lo que pasa cuando no existe una crítica, cuando no existe ni tanto el labor del crítico ni la acción del artista. Y yo los dejaría, yo cerrando este punto, ahorita te doy la palabra, lo diría en el sentido en que sin el esfuerzo de la participación no puede existir una receptividad en el arte. Es decir, si tú no te quieres esforzar en entender tu obra y en mejorar tu obra siendo artista, no va a existir un arte. Sí, yo siempre he criticado mucho lo de los podcasts. Por ejemplo, que trajo a Juan Pazurita a una entrevista donde el momento más icónico es cuando le enseñan palabras chapinas. Y las palabras chapinas son cerote, show, o a la gran puta o algo así, que es como... Y lo raro es de que la mayoría son insultos, como que si nuestra jerga o la más importante de la jerga guatemalteca sean insultos. Cuando está andén, que significa... Sí, andén es lo que está en la carretera, donde la acera, sí, se me fue el nombre, porque yo siempre le digo andén. Ajá, exacto, donde hay demasiadas palabras para enseñar de Guatemala, y las 3 mismas palabras son las graciosas, entre comillas. Las personas creen que es gracioso escuchar a 3 personas hablando con acento guatemalteco hasta... Yo creo que es hasta por molestar, o sea, ya es hasta intencional y forzado lo que se quiere hacer. No es de que, no, tú tienes tu acento, sí está bien. Yo creo que a nosotros se nos nota el acento, inevitablemente, porque somos de acá. Pero no estamos forzando todo el rato de, ay, sí, vos cerote, ay, como la otra vez, no, vos yo, hombre, o algo así, que es como cosas que tú decís, ¿por qué están haciendo esto? Y les da risa a las mismas personas. Si te das cuenta, esas publicaciones tienen el like de las mismas personas, de las 200 personas mismas que ven ese tipo de contenido. Pero cuando tú ves y le preguntas a otras personas que no consumen ese contenido, porque realmente es muy pobre, es un contenido muy pobre en creatividad y en cosas nuevas que ofrecer, te das cuenta de que escuchan otros podcasts, como yo decía, podcasts mexicanos, que es donde más podcasts grandes e interesantes hay, también de España. Entonces creo que eso es interesante, cómo es de que ni siquiera hay un esfuerzo de parte de nosotros de decir, ok, hay personas que se ven interesados por este tipo de temas, que quieren saber más sobre estos temas, pero que no quieren escuchar los 3 chistes, los mismos 3 chistes siempre. Por ejemplo, ayer mi hermana pasó en un TikTok y yo estaba a la par, y le salió una persona que estaba hablando sobre la política de Guatemala, donde mencionaba a Sandra Torres. Era todo el video insultando a Sandra Torres con los mismos 3 palabras de insultos que hay en Guatemala, o palabras chapinas. Y es como de... O sea, ya ni siquiera se hace interesante la crítica, porque ni siquiera había una crítica a Sandra Torres, solo era insultar por insultar, que hay tanto por criticar de ella, hay tanto por criticar de algunos partidos políticos, y no se toman la intención, ni siquiera hay intención de hacer algo más en ese sentido. Sí, yo creo que precisamente para ejercer algo que decimos, o sea, casi una de las frases también que se dice de la crítica es, bueno, tú solo criticas, no haces. Y bueno, yo creo que precisamente tenemos que empezar a criticar, y en mi punto de vista yo creo que criticaría a Guatemala diciendo que somos un país
que se quedó como estancado en el tiempo. O sea, nos quedamos como en un limbo, si se quiere ver así, donde no hay crítica, donde se hace lo mismo desde hace mucho tiempo. O sea, precisamente se hace lo mismo desde hace mucho tiempo porque no ha habido una crítica. Tú lo decías, por ejemplo, el último gran artista, si se quiere ver así, es Ricardo Arjona, aunque para mí no tiene nada de especial. Criticando a Arjona se podría decir que, por ejemplo, dentro de su propio ámbito, ni siquiera es el mejor. No es el mejor cantautor, no es un Jorge Drexler, si se quiere ver así. O sea, yo por ejemplo creo que una comparación interesante sería Jorge Drexler y Arjona. O sea, los dos se mueven en un campo de, no sé si trova se le podría llamar, pero en el mismo campo de pop latinoamericano en español. Y tú miras a Jorge Drexler y sus rimas, su música, todo es mucho mejor que lo que hace Arjona. Precisamente porque la música de Drexler se puede recibir en muchos sentidos. Y yo creo que ese es el problema. O sea, el problema está precisamente en que no intentamos hacer ese esfuerzo de criticar, no intentamos hacer ese esfuerzo de ver, bueno, ¿realmente Arjona es mejor? Bueno, ¿realmente este podcast de donde se dice va voz cada 3 segundos es el mejor? ¿Es lo mejor que yo puedo aspirar? Y yo creo que no, pero precisamente venimos haciendo lo mismo porque no hemos tenido una crítica o las personas que han intentado criticar no se les escucha y se les tacha de haters, como venimos diciendo desde el inicio. Y yo creo que es importante reivindicar ese sentido. ¿Y por qué? Yo creo que aquí podemos enlazar con el último tema, que es el pensamiento crítico, en el sentido de no, la crítica no solo sirve para el arte, sino que sirve para la vida, si se quiere ver así. Y cuando si carecemos de una crítica artística, también carecemos de un pensamiento crítico político, social, económico. O sea, el pensamiento crítico no se ejerce. Y como dijera alguien, el pensamiento crítico es como un músculo. Si no lo usas, se pierde. Y se me haría interesante a partir de ahora empezar a hablar de la crítica desde el pensamiento, desde criticar las estructuras sociales, criticar la política, como tú lo decías, no se hace una crítica válida a los políticos, es como se critica, no, es que es corrupta. Y eso no es una crítica, o sea, decir que alguien es o no corrupto no significa nada, si no te atienes a sus políticas, si no te atienes a los objetos en sí mismos, si se quiere ver así. Me atraparon, a mí sí me gusta Arjona. Yo antes sí escuchaba bastante Arjona, más aún así puedo aceptar las críticas que están bien fundamentadas, que lo he escuchado de varios músicos, de varios cantantes que critican la música de Arjona, y es que es una letra muy simple, no es de un cantautor extraordinario, más aún así a mí me sigue atrayendo, aunque sea que no la escucho ya normalmente como antes lo hacía, pero que me siguen atrayendo algunas canciones más. Yo creo que una de las que más me sigue gustando es Caudillo. Creo que es una de las mejores letras que ha hecho, que es sobre una persona que es básicamente un revolucionario y que se ve consumido por la corrupción de Guatemala y de los movimientos liberales y de todo el sistema capitalista que hay cuando llega al poder, y creo que es muy interesante de escuchar. Pero hablando de volviendo a qué es lo que el tema, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico creo que es algo muy importante, como tú decías, en nuestras vidas, ya que es lo que nos permite discernir, como dice la palabra crítica o la etimología de crítica, nos permite discernir cada cosa que hacemos, ¿verdad? Nosotros necesitamos un pensamiento crítico para decidir si algo es bueno o malo, tomar una decisión o no tomar una decisión, por qué voy a comprar este producto y no este producto, por qué este producto vale 10 veces más que realmente es mucho mejor o simplemente es el estatus. O sea, todo eso se ve reflejado en nuestro día a día y en nuestra vida, y creo que es muy importante saber hacer este ejercicio de pensamiento crítico en nuestro día. Yo quería retomar una pregunta que era ¿por qué Guatemala odia la crítica? Y sinceramente yo creo que Guatemala odia la crítica, o más que sí, podría ser un tipo de odio. Creo que es porque es un país muy conservador.
primeramente. Y de segundo, que creo que afectó mucho también, fue la guerra interna. Creo que aquí sí realmente fue algo que desde ese punto, creo que, porque antes habían unos escritores muy buenos, que realmente Guatemala ha tenido escritores muy buenos, también músicos. A mí, por ejemplo, Noche de Luna entre Ruinas me parece una música muy buena, no es canción, pero sí, una música, una música muy buena. Pero que se fue perdiendo desde ese punto, desde que hubo esta guerra interna donde realmente se sintieron muy amenazados por cualquier pensamiento crítico que se quisiera hacer del país. Cualquier persona que dudara o pensara críticamente sobre el poder que había en ese momento o que hubo en ese momento se vio disipado con un orden o con un orden entre comillas o un bienestar casi ficticio de lo que se está viviendo ahorita, pero que creo que ahorita mismo sí hay algo que está resurgiendo, pero aún así es complicado porque sigue siendo ese sentimiento de no poder criticar porque hemos sido tan lastimados como país, hemos sido tan atacados como país que lo único que quieren algunos es apoyar a los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque pobrecitos somos guatemaltecos, ¿no? Que en ese sentido tienen razón, pobrecitos somos guatemaltecos. Pero creo que lo que hay que decir es, no, a lo mejor ese pensamiento de no tener pensamiento crítico, de no criticar algo, sea lo que nos mantenga en no poder resurgir en esa mentalidad o en ese poder artístico que puede llegar a tener el país y que creo que en sus momentos ha tenido y se ha visto bastante visible en la historia. Sí, interesantísima esa idea, muy, muy interesante esa idea porque yo creo que el miedo a la crítica, o como tú lo decías, ¿por qué Guatemala le tiene tanto miedo a la crítica? Viene también ligado, por ejemplo, a por qué le tenemos miedo a la intelectualidad. O sea, ¿por qué no existen como personas intelectuales o grandes músicos o como lo que tú decías? Y yo creo que precisamente es una razón histórica. O sea, creo, si lo comparamos con otros países, por ejemplo, aquí durante el conflicto interno, hubieron masacres, principalmente a estudiantes. Los movimientos estudiantiles en muchos países de Latinoamérica siempre han sido los grandes revolucionarios. En Argentina, en México, en cualquier país de Latinoamérica, siempre había movimientos estudiantiles. ¿Qué pasó aquí? Que aquí los movimientos estudiantiles sí fue si ustedes se creen grandes pensadores, los agarramos y los matamos. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento generalizado? Pues yo no quiero ser un letrado si me van a matar, ¿va? O sea, prefiero no. O los buenos se exiliaron. Entonces, precisamente, a comparación de otros países y por ejemplo México, en que en México también hubieron varios movimientos estudiantiles que terminaron en, pues no en masacres, pero sí con el ejército interviniendo y etcétera, como que ellos sí lograron recomponerse y decir, bueno, no importa morir por mis ideales, si se quiere ver así, yo voy a seguir siendo crítico y voy a seguir teniendo un amor por la intelectualidad y voy a morir por ello si se quiere. Pero aquí sí aquí como que perdimos la batalla. Aquí fue como que directamente dijimos, no me conviene pensar, no me conviene ser un intelectual, no me conviene tener un pensamiento crítico, pero no es por echarle la culpa a las personas. Yo entiendo que hay una razón histórica que viene aquí, como tú lo dijeras. Ahora que no tenemos un conflicto interno y ahora que ya logramos superar esa etapa de violencia, de lo que sea, ahora sí que puede resurgir un pensamiento crítico y puede surgir una nueva era, si se quiere ver así, tanto de críticos como de intelectuales, como de políticos, como de todo en general. O sea, una vez superadas ciertas etapas históricas, puede dar paso a un pensamiento crítico y puede dar paso a nuevas experiencias o a nuevas eras. Y el primer paso, creo yo, es precisamente ese, tener un pensamiento crítico. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cómo puedo yo ser crítico? O sea, ¿cómo voy a ser crítico con mis ideas? O sea, ¿en qué momento voy a saber que soy crítico? ¿Cómo puedo yo saber eso? Creo que es una pregunta bastante complicada de responder. Creo que tampoco habría una respuesta completamente correcta. Yo creo que todos en su momento opinamos en vez de criticar.
Creo que más cuando estamos en ambientes seguros, por una forma de decirlo. Por ejemplo, yo con ustedes, que no doy razones a veces cuando critico algo, simplemente lo hago muy, a veces hasta despectivamente, o a veces hasta agresivamente hacia las personas que estoy criticando, pero porque estamos en un ambiente privado de donde nosotros sabemos a lo que nos referimos, nosotros sabemos cuáles son las bases de las que tomamos para hacer eso. Cuando yo te critico a ti, nosotros no opinamos lo mismo de varias cosas. De hecho, empezamos teniendo muchas diferencias en cuestión de ideología, y creo que saber cuándo estoy o cómo criticar, o cuándo estoy siendo crítico, es simplemente cuando tienes esa seguridad de haber leído, informado y analizado bastante contenido de lo que estás hablando. Realmente cuando no has analizado demasiado contenido, o no has leído, o solo te has informado de un video, por ejemplo, o de un texto, o de solo una vía de información, creo que posiblemente no esté siendo crítico, sino que simplemente esté reproduciendo ideas de alguien más. Esa última idea también me parece interesante, porque cuando lo vemos en Platón decía: cuando el vulgo opina sobre algo en lo que no es experto, dice cualquier cosa. Es básicamente lo que vemos en redes sociales hoy en día. Cuando el vulgo no es experto en algo, y sacamos temas como la iglesia, el Estado, economía, medicina, lo que sea, como el vulgo no es experto, va a decir cualquier cosa. Y entonces tenemos también, como te decía, tenemos una sobresaturación, por ejemplo, de debates también en YouTube y en cualquier lado, debates que no llegan a nada, que no dicen nada. Y por ejemplo, lo interesante de discernir y de criticar es que, por ejemplo, si yo veo un debate entre dos expertos de la materia, que cada uno 15 años, expertos de medicina o de economía o de lo que sea, pero como yo no tengo yo no tengo un criterio, yo no he estudiado precisamente esos temas, no voy a saber a quién hacerle caso. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Que cuando yo escucho un debate en el cual yo no tengo ni idea de lo que se está hablando, porque no soy experto en el tema, voy a irme con quien diga aquello que yo ya pensaba de antemano. Y eso se me hace muy interesante. O sea, por ejemplo, si tengo a un experto de 15 años en medicina que dice que el aborto no debería ser legal, si yo no soy experto en el tema, yo no sé nada de medicina, yo me voy a ir precisamente con esta persona solo porque él dice algo que yo ya pensaba, algo que yo ya opinaba. Entonces, otra vez, cuando el vulgo opina sobre algo en lo que no es experto, dice cualquier cosa. Y lo interesante de la ideología como Estado, si se quiere ver así, o de la ideología como praxis del Estado, como que te pongan ideas, es que es muy fácil hacerte cambiar de opinión. Es muy sencillo hacerte cambiar de opinión. Por ejemplo, basta con que, por ejemplo, pongas las marchas feministas y pongan que las feministas rayaron las paredes, y que el titular de la noticia sea: feministas violentas critican hacen graffiti en las paredes. Entonces, como con el estímulo correcto, yo puedo hacer cambiar la opinión. Y aquí, por ejemplo, Gramsci, que es un ideólogo italiano, decía: las ideas no salen del individuo, sino que fueron presentadas por la política actual. Es decir, a ti se te presentan las ideas ya estructuradas, ya pensadas, ya digeridas, solamente para que tú las obtengas. Entonces, tus ideas no vienen de ti, si se quiere ver. Y yo creo que precisamente es la labor crítica: darte cuenta, en primer lugar, que tus ideas no son tuyas. Creo que en el libro que escribió Schopenhauer, del arte de tener razón, explica mucho este problema de los debates. Primero habría que definir qué es un debate, pero eso es para otro tiempo. Pero muchas veces se piensa que un debate es discutir, y no. Un debate no es una discusión de dos personas, de dos youtubers que se están peleando porque tienen ideas o opiniones diferentes sobre un tema que ninguno de los dos sabe nada. Eso no es un debate. Pero poniéndonos en el debate donde hay dos personas que tienen 15 años de experiencia, y ellos van presentando sus ideas, contraargumentándose, tiempos de cada uno, o en ese sentido, creo de que esos debates, aquí lo decía bien Schopenhauer, que realmente no se busca la verdad.
Porque en esos debates, si las dos personas han dedicado 15 años de su vida en ese tema, posiblemente las dos personas tengan sus puntos concretos, sus puntos fuertes o sus puntos débiles. Pero creo que Schopenhauer en el libro menciona cómo es de que realmente lo que se debe que buscar en un debate es tener la razón. Porque cuando tenemos esa idea de que cuando alguien nos rebate algo o cuando alguien nos critica algo, nosotros debemos que defender nuestra idea a como dé lugar. ¿Por qué? Porque aunque sea que en ese momento a lo mejor nosotros pensemos, la otra persona puede tener la razón, porque ahorita no tengo una real contraargumentación hacia lo que me está diciendo esa persona. Pero Schopenhauer decía de que tenemos esa sensación de que en un futuro encontraremos esa respuesta que hará desboronar la idea de la otra persona. ¿Cuánto no nos ha pasado tener una discusión que se nos quede atorado, que la otra persona llegue a tener la razón, entre comillas, y media hora después de tanto analizar ese argumento que dio la persona, decir, le pude haber contestado esto, ¿cómo no le contesté esto? Esto le hubiera desboronado toda su idea. Pero constantemente estamos en eso, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, muchas veces en las discusiones no se busca la verdad, sino que tener la razón, ¿verdad? Sí, por terminar, yo diría que especificar qué no es ser crítico. Ser crítico no es tener una ideología contraria. Ser crítico no es, yo estoy en contra del sistema, estoy en contra de todo. O sea, ser crítico no es tener una posición ideológica precisamente. O sea, tú porque defiendas los derechos LGBT o tú porque defiendas que el aborto no tiene que ser legal, esas cosas no te hacen ser crítico. Solo te ponen en una situación política que, bueno, puede tener sus más y sus menos. Pero precisamente ser crítico es ponerte en esa labor de intentar buscar la verdad, de que exista una verdad, por así decirlo. Y se me hace interesante lo que decías, porque a veces en los debates parece que la pedagogía ha estado tanto tiempo en nosotros que es, bueno, si alguien está en contra de tus intereses, de tu ideología, no es porque tenga otros intereses o porque haya crecido en otra clase social o por lo que sea, es o bien porque es imbécil y no lo has logrado instruir lo suficiente, o bien porque es maligno, y eso no nos va a llevar a ningún lado precisamente. También hay que entender que la hegemonía, por así decirlo, la hegemonía ideológica ya tiene incluida una crítica. O sea, si tú te pones a debatir sobre si Estado o menos Estado con tu tío borracho en la fiesta de Navidad, eso no te va a llevar a nada. Eso no va a hacer que caigan los poderes del Estado, si se quiere ver así, o que tiemblen los pilares de Occidente. Entonces es una plática más y ya está. Entonces hay que entender eso, que ser crítico no es simplemente llevar la contraria o llevar una ideología en sí misma, sino que es toda una labor práctica en donde se tienen herramientas, en donde se puede precisamente tener una labor. Y lo más importante de esto es entender que la crítica no está tan fácil, o sea, no está tan a la mano. Es decir, lo que es verdaderamente crítico no lo vas a encontrar en un video de YouTube, no lo vas a encontrar en un TikTok que te salió en el algoritmo, básicamente. O sea, la crítica va a estar... O sea, por ejemplo, una teoría de la conspiración que tiene 5 millones de visitas no es crítica. ¿Por qué? Porque si tuviera 5 millones de visitas, pues ya se hubieran dado cuenta. O sea, ya todo hubiera cambiado fácilmente. Ese es el sentir, que si algo es fácil, no es crítico. Es que yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? Que yo tal vez no comparto con lo que acabas de decir, de que no es de que la crítica esté, es que se llega a la crítica. O sea, no es de que tú puedas encontrar la crítica en un video, ni siquiera puedes encontrarla en un libro. O sea, ni siquiera puede ser que no la encontres ni siquiera en un filósofo mega reconocido o que tenga muchos años. O sea, porque la crítica, su palabra es de varias informaciones o de varios medios sacar información, y de esa información tú hacer un análisis, y con ese análisis hacer un veredicto. Entonces no es de que la crítica la vayas a encontrar o menospreciar un video de un minuto de TikTok, por ejemplo, que a lo mejor, como tú decís, en el video de TikTok va a ser mucho más difícil encontrar una crítica más extendida y con más argumentos porque solo se tiene un minuto.
tal vez en un video de 5 horas de mi gala, de ellos hablando, encontres una crítica mucho más profunda hacia el tema que ellos estén hablando. O tal vez lo encontrés una crítica mucho más profunda en el libro de Schopenhauer en este caso, o de otro filósofo, pero que la crítica de alguien más no significa que sea tu crítica. Que tú repliques la opinión o la crítica de alguien más no significa que tú estés criticando algo. Tú solo estás diciendo las mismas palabras o replicando el conocimiento, o replicando el análisis de alguien más. La crítica necesariamente debe que tener varias informaciones y tú hacer una síntesis. Por eso aquí en la etimología viene de discernir. Tú disciernes a partir de varios caminos una información. Por eso es de que, como tú decís, una teoría de conspiración no va a ser crítico. Pero es que no solo la teoría de conspiración no va a ser crítico. Tal vez un video de Diego Rusarín no sea crítico. ¿Por qué? Porque es que no se encuentra la crítica. La crítica se construye, para mi forma de verlo. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, lo decía más como lo decías en el sentido de teorías de la conspiración, que hay mucha gente que se cree crítica porque vio un video o porque leyó un libro y es como de, no, yo me vi Black Mirror y ahora soy súper crítico, o me vi The Social Dilemma en Netflix y ahora logro entender cómo funcionan las redes sociales, y es como de, no necesariamente eso te hace ser crítico. La crítica no es algo que vayas a encontrar en la hegemonía, en los grandes lugares. Y como dijeras tú, yo creo que precisamente utilicé mal la palabra. La crítica se construye y tú tienes que ser crítico. Y yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que puedes encontrar mucho contenido crítico en distintos lugares, pero depende de ti. O sea, sí tiene que haber un esfuerzo tuyo de querer decir qué tan cierto es esto, me quedo con esto, me quedo con lo otro, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, cuál es su argumento. Entonces yo creo que no hay que desprestigiar, por ejemplo, el medio, si se quiere ver así. O sea, si yo vi un video de TikTok y ese video de TikTok logra construir su argumento de manera válida y ese argumento logra tener ejemplos claros y ese ejemplo claro logra repercutir en una idea clara, pues perfecto. O sea, ¿por qué desvalidarlo solamente porque está en una aplicación donde se baila y se muestra el culo? O sea, se puede encontrar. Y del mismo modo, tú puedes leer en los libros, no se van a encontrar la crítica, no vas a construir una crítica. ¿Por qué? Porque tú puedes leer el libro negro de la izquierda de Agustín Laje y no va a decir nada. O sea, el medio no tiene por qué ser parte de la crítica. No tiene por qué sesgar tu crítica, si se quiere ver así. De hecho, puedes leer algún libro de Agustín Laje y ser crítico con lo que él dice. O que eso te ayude a ver más ampliamente en qué no estás de acuerdo con él, o hasta tal vez existen algunos puntos en donde estés de acuerdo con él. Yo la verdad no lo he leído como para hacer una crítica exhaustiva de sus libros. Lo que puedo decir de él es de que sí, realmente maneja es muy gracioso, vamos a dejarlo así. Es muy gracioso, sobre todo sus seguidores. Creo que los seguidores son los más graciosos. Pero creo que uno puede encontrar hasta en los libros que van en contra de tu misma idea puntos válidos. Hasta puede construir mejores opiniones, bueno, críticas tuyas o análisis tuyos. Pero creo que sí, eso, yo creo, no sé si haya algún punto más que hablar. Creo que yo con esto cerraría, de que la crítica se construye, de que no es individual. Creo que ahí yo haría un punto en donde a mí no me gusta separar y decir que todo es colectivo, todo es individual. Yo creo que hay un punto de simbiosis entre las dos, como nosotros no logramos identificar cómo son las dos cosas, pero necesariamente siento de que en la crítica va la historia, como te decía, el momento histórico en que estamos, la ideología que profesamos, la clase social en la que existimos o en la que estamos compartiendo, nuestros familiares, nuestros amigos, todos ellos forman parte de lo que nosotros vamos a hacer, pero eso es lo que veníamos diciendo de la crítica, ese empeño por generar tu propio análisis. Ese análisis obviamente va a estar sesgado por todo lo anteriormente dicho, y si no intentas conocer algo que salga de esa área,
o de lo que tú crees cierto, pues va a ser demasiado sesgado. Entonces tú necesitas salir de esa área y crear una crítica más, más personal, pero que obviamente en todo momento va a estar impulsada por un medio social o por personas o por todo lo que ya viene de la historia. Entonces yo creo que con eso cerraría, decir de que la crítica debe que ser lo más personal posible, pero sin olvidar que inevitablemente va a estar afectado por otras personas. Sí, yo también para concluir diría que precisamente eso, hay que buscar ser críticos. La crítica se construye, como tú bien dirías, y que si no somos críticos, alguien más va a pensar por nosotros. Vamos a tener las ideas de alguien más en nosotros mismos, y yo creo que todos tenemos esa búsqueda propia de la individualidad y de buscar quién somos. Y si no nos empeñamos en ser críticos y en realmente hacer un esfuerzo por pensar objetivamente las cosas, alguien más va a pensar por nosotros, alguien más va a tomar decisiones por nosotros y alguien más va a hacer las cosas por nosotros. ¿Alguna conclusión más? ¿Alguna última despedida? No, solamente creo que eso sería todo de mi parte. Como siempre, recordar que aquí estuvimos hablando. Yo me llamo Marito. Yo soy Fermat y nosotros siempre estamos más allá que acá.